Para ser efectiva, la verdad debe penetrar como una flecha, y eso probablemente duela. ¿Quién se escondía tras el enigmático nombre Wei Wu Wei? Estas tres palabras, que en chino significan acción sin acción, sirvieron de seudónimo para un autor que dio un nuevo impulso al pensamiento no dualista con sus obras. Durante 16 años, entre 1958 y 1974, publicó 8 libros y una serie de artículos que destilaban una profunda síntesis de la esencia de diversas fuentes filosóficas, metafísicas y espirituales, desde el taoísmo y el budismo hasta el hinduismo y el zen. Su verdadera identidad permaneció en secreto hasta después de su muerte en 1986. Entonces se reveló que se trataba de Terence Gray, un irlandés nacido en 1895 que había vivido una vida fascinante y variada. Descendiente de una familia acomodada, se interesó por la egiptología, publicando 2 libros sobre el antiguo Egipto. Luego se dedicó al arte, creando obras de drama-danza que marcaron una época y que influyeron en muchos artistas de su tiempo. Pero su verdadera pasión era la filosofía y la metafísica, y por eso viajó por toda Asia, buscando el conocimiento y la sabiduría de los maestros espirituales. En India visitó el ashram de Sri Ramana Maharshi, el gran exponente de la doctrina de la no dualidad o Advaita, y allí, según se dice, experimentó una profunda transformación interior que lo llevó a escribir sus primeros libros bajo el nombre de Wei Wu Wei. En sus escritos, Wei Wu Wei combinaba la paradoja, la metáfora y el diálogo para cuestionar las creencias y los conceptos que nos impiden ver la realidad tal como es, mientras exploraba conceptos como el espacio-tiempo, la voluntad, la búsqueda y la realización, siempre desde una perspectiva no dualista. Sus reflexiones, complejas y profundas, probaban que somos la propia esencia no nacida y no dual, pero que en realidad, como dijo él mismo, no existe ningún misterio, solo nuestra incapacidad de percibir lo evidente. Algunas de sus obras son Dedos que señalan hacia la luna, Sabiduría trascendental de los consejos que el búho dio a la liebre, Secreto abierto y El 10º hombre. En todas ellas, con su agudeza y profundidad, desafiaba al lector a reflexionar sobre su propia condición esencial y a enfrentar las contradicciones de la mente racional para vivir en armonía con el flujo natural de la vida. ¿Qué somos realmente y qué buscamos? Wei Wu Wei fue un autor único, pero poco conocido, y su obra es un valioso tesoro de sabiduría que debe ser desenterrado y conocido. Estas son algunas de sus reflexiones. Uno de nuestros errores elementales consiste en imaginar que nosotros hacemos cosas, porque parece igual de probable que las cosas nos hacen a nosotros. Creemos que dirigimos una interminable serie de acciones, pero la verdad podría ser que interminables series de acciones nos dirigen a nosotros. Pensamos que manipulamos los acontecimientos, pero no somos más bien manipulados por los acontecimientos. Creemos que encontramos eso que experimentamos, pero eso que experimentamos podría ser que nos encuentra a nosotros. Es una ilusión que nosotros vivimos. Nosotros somos vividos. ¿Cuántas de las formas, disciplinas, ejercicios y prácticas recomendadas como útiles o necesarias para alcanzar el Satori no son en realidad consecuencias de ese estado y los hemos convertido erróneamente como medio? Las doctrinas, las escrituras, los sutras y los ensayos no deben considerarse sistemas a seguir. Simplemente contribuyen a la comprensión. Deberían ser para nosotros una fuente de estímulo y nada más.
adoptados más que utilizados como estímulo, son un obstáculo. La fijación afectiva en la personalidad de un maestro o un gurú es un serio obstáculo para la liberación. La persona del libertador se convierte en el carcelero. Los maestros chinos decían a sus monjes que mataran al Buda si por casualidad se encontraban con él. La humildad, metafísicamente, implica la ausencia de cualquier entidad que sea orgullosa o humilde. Al considerar la realización como un fenómeno personal o como un logro, no estamos cometiendo un error fundamental y desastroso. Sin duda, la realización es impersonal. No existe ningún misterio, solo nuestra incapacidad de percibir lo evidente. El ser es pura presencia, autónoma y espontánea, que se busca a sí mismo cuando lo buscamos y que no podemos encontrar porque es lo que somos. No podemos utilizar la mente para trascender a la mente. El santo disciplina su ego, el sabio se deshace de su ego. Incluso la comprensión intelectual de la inexistencia de nuestro yo es un logro raro y amargo que pocos siquiera intentan. Y esta es sólo la ronda eliminatoria que nos califica para el acceso a la realidad. La comprensión intelectual no debería ser indispensable para una mente simple, pero con nuestro condicionamiento parecería ser un preliminar casi inevitable. Solo tenemos que eliminar la noción del ego, logrando la difícil tarea de comprender que no existe, excepto como una noción. Las doctrinas más puras, como las de Ramana Maharshi, Padmasambhava, Juan Po y Senhui, simplemente enseñan que basta mediante análisis comprender que no existe entidad alguna que pueda tener voluntad efectiva, que un acto aparente de voluntad, cuando está de acuerdo con lo inevitable, solo puede haber un gesto vano, y cuando está en discordia, el aleteo de un pájaro enjaulado contra los barrotes de su jaula. Cuando lo sabe, por fin tiene paz y se alegra. Vivamos felices. Ciertamente somos libres de hacerlo. Tal vez sea nuestra única libertad, pero nuestra lo es, y solo es una libertad fenoménica. Vivir libre es ser como uno es. ¿No podemos hacerlo ahora? De hecho, ¿podemos no hacerlo? Ni siquiera es un hacer. Está más allá del hacer y del no hacer. Es ser como somos. Es posible afirmar que la consciencia es pura ausencia de conceptos. Y decimos que es pura porque no está contaminada por los conceptos ni por la ausencia de conceptos, lo cual significa que hay una completa ausencia de conceptos tanto negativos como positivos. Al considerar la realización como un fenómeno personal o como un logro, no estamos cometiendo un error fundamental y desastroso. Sin duda, la realización es impersonal. La única forma de reencarnación que parece ser compatible con lo que somos capaces de entender del universo es mejor llamarla recurrencia. Podría suponerse que nuestras vidas se repiten eternamente, y podría ser que ese fue el sentido en el que la reencarnación llegó a ser conocida y aceptada por los maestros y por el propio señor Buda. Lo que vemos como materia pueda considerarse como ese aspecto del espíritu que nuestros sentidos son capaces de percibir.
Lo percibimos como tal, una fracción a la vez, y somos lo suficientemente simples como para suponer que lo que percibimos es la única realidad. 9 de cada 10 ideas que ocupan nuestros pensamientos, que tienen que ver con nuestras conversaciones, discusiones, discursos públicos y privados, no tienen existencia en realidad. Los conceptos políticos, éticos y sociales están en esta categoría. Son fantasías, ficción, comparables con los juegos infantiles. Los dogmas religiosos, políticos o morales son ipso facto falsos. La verdad misma no puede ser expresada en palabras. La verdad relativa no puede ser transmitida dogmáticamente, pero confundimos dogma con verdad. Un insecto con antenas puede tener un solo sentido. Su conciencia del universo está restringida en relación con la nuestra. Un hombre tiene 6 sentidos, como la psicología oriental lo ha comprendido siempre, porque es consciente de ese aspecto del universo que es su mente. Si tuviéramos otros sentidos, podríamos suponer que deberíamos tener conciencia de otros aspectos del universo. Imaginar que el universo está restringido a aquello de lo que somos conscientes es probablemente tan infundado en nuestro caso como en el del insecto. No existe ninguna prueba válida que demuestre que el mundo existe con independencia de la conciencia que de él tenemos los seres sintientes, ni de que por consiguiente sea algo más que nuestro conocimiento del mismo, o dicho de otro modo, que el mundo y los seres sintientes no seamos idénticos. Lo que es está completamente vacío de cualquier cualidad objetiva y por consiguiente no puede ser visualizado, concebido ni expresado en modo alguno, puesto que no existe ningún proceso capaz de convertirlo en el objeto de ningún sujeto. Psicológicamente, el concepto del yo carece de naturaleza propia, no es una cosa, y muy posiblemente no supone esclavitud real alguna. De hecho, la esclavitud no puede existir en modo alguno, sino tan solo la idea de la misma. Tampoco existe la liberación, puesto que no hay nada de lo que liberarnos. Cuando percibimos tal como es la estructura conceptual, esta colapsa necesariamente, y con ella la absurda noción de esclavitud-iluminación. Lo que se denomina el despertar es despertar al estado natural compartido con todos los seres sintientes. Ramana Maharshi no enseña otra cosa cuando sostiene que la iluminación se reduce a deshacerse de la creencia de que no estamos iluminados, palabras que bien podrían reproducir una cita del sabio de la dinastía Tang llamado Hui Hai, y también conocido como la Gran Perla, cuando afirma que la liberación consiste en la liberación de la noción de liberación. Ramana Maharshi también podría estar citando a Juan Po, del que con toda probabilidad nunca oyó hablar, aunque ambos utilizan las mismas palabras llenas de humor para responder a la pregunta que una persona hacía sobre su mente. Y la respuesta de cada uno de esos sabios fue idéntica. ¿Cuántas mentes tiene usted? Nos han enseñado a creer que en todas las circunstancias debemos hacer. En lugar de enfrentar la inacción, pasamos horas bebiendo alcohol o consumiendo estupefacientes. Solo somos reactivos, hacemos, pero no sabemos cómo ser. Toma la vida como viene, es decir, sé consciente de que es la vida la que viene a nosotros
y no nosotros a la vida. Lo que llamamos vida es solo cosas que pasan. La personalidad patente y adquirida reacciona a la vida con estados de la mente. La personalidad latente no es afectada por la vida, no necesita hacer y se contenta con ser. A nosotros no nos corresponde buscar, sino permanecer tranquilos, lograr la inmovilidad y no la acción. Solo existimos en el instante, no existimos como continuidad como suponemos. Nuestra aparente existencia día a día, año tras año, es una ilusión. Solo existimos en cada instante entre el tic-tac del reloj del tiempo y no somos lo suficientemente rápidos como para poderlo percibir. La no acción en el plano del ser se convierte por articulación en acción correcta en el plano de lo existente. La acción correcta puede ser cualquier cosa, desde la violencia hasta lo que consideramos como inacción, porque esta inacción es inevitablemente una forma de acción. Pero lo que consideramos como acción es realmente reacción, la reacción de nuestro ego artificial e impermanente hacia el no ego que son los acontecimientos externos. Reaccionamos desde el amanecer hasta el anochecer, pero no actuamos. Parece, por lo tanto, que la acción correcta solo puede ser espontánea, producto de la fracción de segundo que supera el fraude del tiempo. Si no hubiera memoria, no habría pasado. Si no hubiera deseo o miedo, no habría futuro. El presente renovado a cada instante es lo único que permanecería y sería una eternidad porque no podría haber tiempo. En nuestra condición existente, solo conocemos el pasado e imaginamos el futuro. El presente nunca existe para nosotros, porque siempre es un recuerdo antes de que podamos concebirlo. La ilusión de movimiento se debe a nuestra incapacidad de ver todo a la vez, al hecho de que vemos una cosa tras otra. El movimiento está en nuestra psique. La ocurrencia satori es la comprensión y realización de que no hay un yo. No hay un yo que comprenda de modo autoconsciente de la ocurrencia satori. Nosotros no somos la realidad ni la sustancia, sino su reflejo. La sustancia está ahí en la realidad, oculta de nosotros por la pantalla del tiempo. Nosotros somos una sombra cambiante en una pared, pero la sustancia de esa sombra está en cada instante que nuestra conciencia no puede captar.